Muy bien. Estamos a ser grabados, ¿no? Muy bien. Ok. Good. Hermanos y hermanas, gracias por la presencia de todos y todas. Y como saben, vamos a dar inicio hoy noche a la tercera parte del Evangelio de Juan. Am, bueno, y gracias a nuestro hermano el diácono Allen, que nos presentará el libro de la gloria, que va del 13º capítulo de Juan hasta el 21º capítulo de Juan. Primeramente, vamos a invocar la presencia de Dios, tomar conciencia que no estamos solos, tomar conciencia del Espíritu del Señor, dar gracias a Dios por este día, por todos los hermanos y hermanas que entraron en nuestras vidas, que pasaron por nuestro camino este día y que nos dieron la oportunidad de ser testigos del amor de Dios. Nosotros que empezamos la cuaresma, un tiempo de introspección, un tiempo de oración, penitencia, ayuno, un tiempo en que pensamos en lo que realmente es esencial a la vida y a la fe. Tiempo para seguir a Jesús más de cerca. Que tu Espíritu venga sobre nosotros, que tu Espíritu venga sobre todos, sobre nuestro hermano diácono Alan. Inspíranos, guíanos, siempre con el don de tu luz, para la gloria de tu nombre y para el bien de tu pueblo. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy lindo. Hay dos hermanos esperando, el padre Gisela y el padre Eric, que ya están entrando. Diácono Allen, tienes la voz. Bienvenido al padre Eric y bienvenido también a nuestra hermana, querida hermana Gisela. Muy bien. Muy bien. Buenas Diácono noches a Allen. todas. Buenas noches, hermanas. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar. Me toca exponer la segunda parte del libro de Juan. Es llamado el libro de la gloria. ¿Vale? Aunque el nombre del autor no aparece en el Evangelio, la tradición primitiva nos hace creer y pensar que lo identifica como el apóstol Juan, el autor. Es un chico pescador de apenas unos 19 años. Parece que fue escrito en Éfeso, Asia Menor, por allá del año 100, teniendo como destinatarios los cristianos provenientes del judaísmo, separados por creer en Jesús. La tradición juánica, posiblemente una escuela discípula de Juan, escriben en el texto bíblico que les consta el testimonio del discípulo que es verdadero. Finaliza con la particular rehabilitación de la figura de Pedro en una comunidad como la juánica tan apegada al discípulo amado. El discípulo Juan, por lo general, en algunas tradiciones, es conocido o es simbolizado por el águila, por tener una mirada directa al sol resplandeciente. Así cuando las águilas vuelan tan alto, logran ver un panorama mucho más lejos, y es esa la mirada de Juan precisamente. Nos relata a un Jesús visto desde las alturas, un Jesús que desciende y que está desde el inicio de la creación, ya está presente su obra salvadora en medio de todas y de todos mismos. Una mirada que mira desde lejos. Este es el evangelio más teológico, por ser el más tardío, es el ser más tarde en ser escrito. Tiene una visión un poco más amplia. Esto él escribe sobre lo ya escrito, sobre los evangelios sinópticos. Él se basa para hacer su obra teológica. El Evangelio se abre y cierra con la conexión de reconocer y creer que Jesús es el Salvador del mundo y que deja muy enfático el tema de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Vemos ahí la divinidad unida en la humanidad en una sola persona, en Jesucristo.
El Evangelio nos plantea una reescritura de la historia, una reinterpretación. No está refutando los evangelios sinópticos, sino que les da otra visión. Tiende a ser un relato en una forma explicada como si fuera un hiperbatón. Todas las palabras las vuelve a repetir y sobre todo hace mucho énfasis y cada vez las va enriqueciendo una vez más. Nos repite varias veces las mismas ideas. Ahorita lo voy a explicar capítulo por capítulo. Y cada vez más va dejando claro al pueblo, a los oyentes, al lector del texto, que Jesucristo es enviado del Padre, que Jesucristo es la respuesta a toda la humanidad para tener esa nueva alianza, esa reconciliación entre la creación, toda, entre el Creador y toda la creación. El libro de la gloria es posterior a la resurrección de Lázaro. Y es importante mencionar la resurrección de Lázaro porque es aquí en donde empieza casi toda la trama. Es ese Jesús que da la vida por sus amigos. Pareciera que le va a costar el haber ido a Betania. Todo esto se desarrolla en un panorama, en un poblado llamado Betania. Cuando muere Lázaro, entonces él tiene que volver a subir. Inclusive los mismos discípulos le dicen, Señor, no hace pocos días te andaban apedreando y quieres volver ahí. Es ese Jesús que da la vida por sus amigos y sobre todo por su amigo, que yo lo llamo también discípulo a Lázaro, porque era de esos amigos más cercano a Jesús todavía. Era casi, por compararlo así decirlo, el amigo amado, que suena mucho al discípulo amado. Esto empieza el relato de la Diácono gloria. Alan, Sí, perdón. Diácono Alan, por Sí, favor, ¿están todos a ver la pantalla o no? Sí. Sí, Se ve tu chat. todos pueden ver. Pero no Sí, se Se ves ve tu claro. WhatsApp. no se ven las Ok. diapositivas. Estamos bien. sí, no se ven las Señor diapositivas. Ok, se ve estamos bien. nuestra Solo conversación. se ve su WhatsApp, señor obispo. ¿Cómo? Solo se ve su Se ve el WhatsApp. WhatsApp. Ajá. ¿Cómo solo se ve el WhatsApp? Entonces no se ve la pantalla. No. No, O sea, Ok, se ve la gracias por pantalla de su decirme. computadora, pero se ve reflejado su WhatsApp. de Alan Nelson Martínez Trejo. Ok, entonces, ¿está bien o no está bien? No está No. bien. Ok, no está bien. Entonces, tengo que salir y ver cómo hacerlo. Diácono Alan, discúlpeme. Está bien, estamos bien. Ok, application window. Ok, espérense. Ahí ya se Ahí ven. está, ya se ve. Exactamente. Ahora sí se ve. Ya se ve. Ahora sí Ahora está. se ve. Sí. Es correcto. Se ve ahora. Sí. Sí. Ok, lo dejo. Gracias. Ok. Ya está. Gracias y discúlpeme, diácono. Gracias, obispo. Ok, estábamos en el libro de la gloria. Ok, entonces menciono lo de Lázaro porque es importante. ¿Qué es importante? Porque Jesús les dice precisamente que esta enfermedad, él la llama enfermedad, esta enfermedad no es motivo de muerte. Lázaro, en realidad, este suceso va a servir precisamente para mostrar la gloria de Dios, mostrar la gloria de aquellos que todos los que creen, como ya lo había dicho después Jesús en su discurso, que todos los que creen en él tendrán vida eterna. Ok, Lázaro es una persona que también cree vivamente en Jesús. De ahí que le procede la resurrección. Voy a irme al capítulo 13 y vamos a empezar con el lavatorio de los pies.
Esto se desarrolla en la última cena. Todo este suceso, todo este evento es en la última cena. Juan no nos relata propiamente la institución de la última cena. Le da más importancia, le da más cámara, le da más importancia al signo del lavatorio de los pies, que al final de cuentas es exactamente el servicio del amor y de la total entrega a sus discípulos. Hagan esto. En ese momento se acerca Pedro y le dice, Señor, ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies? Tenían esa visión de un maestro, de una persona superior, de una persona, algún avistamiento ya como un rey, como el Mesías. ¿Cómo es que tú me vas a lavar los pies? Yo no me voy a dejar lavar los pies. Bueno, es esto que yo estoy haciendo con ustedes, ustedes lo tienen que hacer entre todos ustedes. Servirse los unos a los otros. Después de esto tenemos la entrada triunfal a Jerusalén. Va Jesús y desde ahí ya empieza el pueblo judío. Empieza la narrativa de la gloria. Empiezan a recibir a Jesús con alabanzas, empiezan a recibir a Jesús con ramas, con palmas, con gritos de hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hace su entrada triunfal Jesús, pero Jesús sabe precisamente que lo que él va a hacer es ir a ser exaltado en la cruz, ir a ser expuesto como el único Salvador y Redentor del mundo. Todo lo que le había sucedido, todo había estado escrito. El Evangelio de Juan nos dice en repetidas ocasiones, viene como confirmando lo que ya yo les había dicho, dice Jesús, lo vuelve a repetir, pero ahora no solo con palabras, sino con el acto mismo de dar la vida por los discípulos, por todas y todos nosotros, dándonos así la reconciliación. Todo esto dice el Evangelio de Juan, que ya se los había dicho, y en repetidas ocasiones lo menciono y lo digo para que cuando esto suceda, ustedes no sean sorprendidos. Es decir, el Señor en todo momento tiene ese diálogo interno con sus discípulos. Es un acercamiento personal con sus discípulos. También les dice que ellos van a ser perseguidos. También les anuncia en qué forma ellos van a morir, pero les dice que no tengan miedo a perder la vida, que el que da la vida en realidad la ganará eternamente. Y el que quiere conservar la vida la perderá. Hay una parte interesantísima en el capítulo 10, cuando habla de Jesús el buen pastor. Dice, nadie me quita la vida, en el versículo 18, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Esto me llama mucho la atención porque algunas personas ven el sacrificio de Jesucristo como un asesinato. Yo he escuchado en varias personas en repetidas ocasiones que lo nombran como un asesinato. Un asesinato es que te quiten la vida, que te arrebaten la vida. Y Jesús no fue asesinado en ese sentido. Jesús ha dado la vida, nadie se la ha quitado, nadie se la ha pedido, Él nos la ha dado gratuitamente. Asimismo se parece esa generosidad a la salvación. La salvación nos ha sido dada por gracia. Es Jesús, es Dios Padre mismo que en Jesucristo, Jesús, Yeshua, que Dios salva, hace su obra salvadora, hace que Jesús, siendo la palabra que existía desde un principio, desde que estaba ya el Logos, ahora lo hace verbo. La palabra no se queda en palabras, se hace acción. Y todo lo que Jesús ya les venía diciendo a los discípulos después, lo hace realidad. Yo doy la vida voluntariamente, nadie me la quita. Es un sacrificio, no es un asesinato lo que sucede con Jesucristo. Volviendo un poco al 13, después de que les lava los pies y le da Juan en lugar de relatar todo cómo es la institución de la Eucaristía, las palabras de la institución, le da más óptica
a toda la escena del lavatorio de los pies. Esto nos recuerda un poquito porque está el símbolo del agua y de la purificación a un bautismo. El bautismo de Juan, el bautismo, ese bautismo que nos hace ser hijos e hijas y miembros de una comunidad activa que es el mismo cuerpo entero de Jesucristo. Somos miembros de ese cuerpo, somos lavados por ese mismo Jesucristo. En ese mismo momento de la última cena, les anuncia la traición. Hay algo que es importante. Él está ahí, Judas Iscariote, también está Marcos, y él dice que será traicionado por uno que está ahí entre todos ellos. Y le dice Pedro, pregúntale quién es. No le pregunta a Pedro. Entonces, el que estaba más próximo, aquí viene el relato donde el discípulo amado, el discípulo recuesta su cabeza en el pecho de Jesús. Le pregunta, ¿quién es? Y él se lo revela. Tienen esa comunicación tan cercana que él se lo revela. Le dice precisamente que aquel a quien yo le dé el pan mojado, me traicionará. Se dirige a Judas Iscariote y le dice, Judas, lo que tengas que hacer, hazlo rápido, hazlo de una vez. Una vez que no está Judas, Judas se pierde el diálogo importantísimo del amor. Después de eso viene el mensaje fraterno y es por el cual nosotros somos identificados como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Aquellos que se aman los unos a los otros como Él nos ha amado. Nos ha dado el mandamiento del amor en el lavatorio de los pies. El sacramento del amor es también exactamente el sacramento eucarístico. El sacramento de dar la vida por sus amigos. Miren que Jesús dio la vida por su amigo Lázaro. Eso le costó la vida a Jesús, haber subido a Jerusalén. Ahí tenemos ese Jesús que da la vida por sus amigos. Y Jesús que ama inmensamente nos dice, en la medida y tanto cuanto ustedes se amen, en eso el mundo los va a conocer y el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos. En el amor que se tengan los unos a los otros. Esa es la marca, ese es el signo, ese es el signo visible del reino de Dios querido hacerse aquí en la tierra. Porque el reino de Dios lo tenemos que vivir desde ahora. Desde ahora tenemos que ser esas semillas de cambio fecundas, esas semillas que van a estar cerca después, aparece en la vid que viene más adelante, pero Jesús, seguido en el capítulo 14 de Juan, se pone como Jesús el único camino al Padre. La frase perfecta de esto es, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre. Y le pregunta entonces, se acerca y le dice, Felipe, si no mal recuerdo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Quién es el Padre? Y Jesús, como el Evangelio de Juan tiene como énfasis en marcar que el Padre y Jesús y el Espíritu Santo están en completa unidad, pienso yo que es el Evangelio de la Santísima Trinidad desde el principio. En todos los textos se lee la íntima relación, la íntima identificación, lo tan parecido que puede ser el Padre, el Hijo y la acción creadora del Espíritu. Les dice Jesús, tanto tiempo tengo yo con ustedes y no me conocen. No dice y no conocen al Padre, dice y no me conocen a mí. Queriendo hacer entender Juan o la escuela juánica al lector o a los que escuchen también el Evangelio, sobre todo al lector, que es Jesús mismo quien nos ha revelado quién es el Padre. Y el Padre nos lo revela Jesucristo como amor inmenso por la humanidad. El Padre nos ama y por eso es que ha revelado su infinito amor a través de su Hijo. Ya está. Seguido en el capítulo 15, Jesús ocupa una parábola y habla de la vid, habla de los viñedos. Yo soy la vid,
Ustedes son los sarmientos y mi Padre es. Permanezcan conmigo, permanezcan juntos. El llamado de Jesús es a los discípulos a permanecer unidos. No hay que desfallecer. Vamos a subir a Jerusalén. Ustedes también, algo mal va a pasar, algo van a morir, van a tener miedo, van a tener duda. Permanezcan unidos. Así como el sarmiento permanece unido a la vida. Y si permanecen unidos a mí, ustedes van a tener vida eterna, porque yo he de morir, pero no he de morir, voy a resucitar. Y Jesús nos promete la resurrección en su propia resurrección. Nosotros hemos resucitado en la resurrección de Jesucristo. No estamos muertos en el pecado. Hemos resucitado a una vida nueva. Hemos sido también exaltados. Esa es la gloria del Evangelio de Juan. La gloria manifestada en su Hijo, porque es el Padre que se satisface y dice el Padre, yo he glorificado a mi Hijo y lo volveré a glorificar una vez más. Y nosotros, haciéndonos otros Cristos, haciendo las veces aquí en la tierra de otros Cristos, otros Jesús, somos también exaltados, somos también glorificados por Jesús. Les habla también del odio en el mundo. Dice, miren, si el mundo me ha odiado a mí, que a mí me ha enviado el Padre, porque todo lo que yo he dicho no son palabras mías. Todo lo que yo he hecho no es cosa mía. Lo que yo he hecho, les dice nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, todo me lo ha dictado el Padre. Yo solamente he repetido las palabras que el Padre ha querido decirle a ustedes. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la ley de Jesús? Que nos amemos los unos a los otros. El mandamiento en la institución de la Eucaristía, en el lavatorio de los pies. Esa es la voz de Dios, el amor. Y el amor expresado en Jesucristo. Aquí tenemos una imagen muy importante del Cordero. Ese Cordero que en pocos días será el Cordero inmolado. Es ese mismo Cordero inmaculado que vimos hace apenas poco en el Adviento. Ese Cordero que está libre de mancha y por sí mismo, por ser libre de mancha, totalmente digno para purificarnos a nosotros, será exaltado. Es el mismo Cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El énfasis y la tarea de Juan para el lector, y es el mensaje que nos llega hasta el día de hoy, es un íntimo diálogo entre el escritor y el lector. Siempre hay una construcción literaria. Y en esa construcción, Juan dice, es Jesucristo la respuesta de Dios a la imploración del pueblo, a la súplica del pueblo. En Jesús está la respuesta. Hay algo muy interesante en esto, en el Evangelio de la Trinidad, porque Jesús al irse revela algo impresionante para la iglesia y ha sido la acción predicadora desde que se fue Jesucristo. Se va Jesús y dice, me voy, pero no se quedarán solos, no estarán solitos, hijitos míos. Les habla con amor, les habla con cariño, enternecido, hijitos. No estarán solos, me voy, pero les voy a enviar el Paráclito. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, Padre no ha de enviar el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que los llena de fortaleza, ese Espíritu Santo que los confirma en la fe, porque después de haber muerto, después de haber matado a Jesucristo, después de su sacrificio, ellos están allá encerrados, con temor, con miedo. Lo han abandonado inclusive en la cruz. El único que está es el discípulo amado y las mujeres al pie de la cruz. Pero ningún otro discípulo está cerca de Jesús. Todos lo han abandonado. He ahí entonces la obra del Espíritu Santo en Pentecostés que baja sobre todos ellos, que los anima, que les da y les dice el Señor, el Espíritu Santo les va a hacer decir a ustedes
mis propias palabras, porque ha tomado de mí lo que yo he hecho en la tierra. Es el Espíritu Santo el que se queda y el que da fruto de toda la obra de Jesucristo. Es el Espíritu Santo a quien nosotros oramos cada que leemos el Evangelio. Decimos, Señor, que tu palabra me inspire y que haga en mí la obra redentora del Señor Jesucristo, de nuestro único Rey. En ese aspecto yo digo que es el Evangelio de la Trinidad, que aparece desde un principio, desde el primer capítulo aparece Jesús, desde el momento de la creación, desde aquellos tiempos en el que el Espíritu aleteaba sobre las aguas, ¿se acordarán ustedes? Ahí está la visión trinitaria, la presencia perfecta, indivisible de Dios en la humanidad. De ese Dios, que siendo Dios, creó al hombre de la tierra y lo hizo a su imagen y semejanza. Pero después, en Jesucristo, Dios se nos revela como amor, pero en un amor encarnado. Y ese Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, ahora Jesús se hace a nuestra imagen y semejanza. Un Jesús humano, un Jesús de carne y hueso, sensible, un Jesús cercano a nosotros. Pasamos al capítulo 17. Se divide el libro de la gloria, se divide en dos partes muy importantes, que es el lavatorio de los pies y el discurso del adiós de Jesucristo, el discurso de la despedida. Y en segunda parte, el relato de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Están estas dos partes, vamos a entrar a la oración sacerdotal. La oración sacerdotal es una oración profundamente intensa, es una oración confiada de Jesús reconociéndose hijo de Dios y hablando con su padre, hablando con su papito, Abba Padre. Papito, todos los que tú me has dado están conmigo. Tú me los has dado. Permite que permanezcan unidos, así como tú y yo somos uno, para que ellos vean reflejada tu gloria en esta unidad. Porque todo lo que tú me has dicho, todo lo que tú me has pedido hacer por ellos, yo lo he hecho, porque Jesús amó a la humanidad hasta el extremo y dio su vida por nosotros. Es interesantísima, es preciosísima. No pido que los saques del mundo, dice en la oración. Te pido que apartes la maldad de ellos. Jesús no nos aparta del mundo. Jesús no nos hace seres celestiales, seres que nos sintamos santos, seres que nos sintamos inalcanzables. Nos deja aquí en el mundo como semillas, como luz, porque Jesús se nos revela como la verdad, como la vida, como Jesús camino, como Jesús que nos lleva al Padre. Identificándonos nosotros en el bautismo con Jesús, nos invita a quedarnos aquí en la tierra nosotros y a hacernos otros Cristo, ambulando, pasando en la tierra haciendo el bien, siendo otros Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera de vivir el reino de Dios si no somos nosotros, si no encarnamos a ese Jesús y lo materializamos de cierta forma, metafóricamente hablando, materializar a Jesús, su obra, sus palabras, sus sentimientos, sentir con el corazón de Jesús, su misericordia. Como tú me enviaste al mundo, como tú, Padre, me enviaste al mundo, ahora yo, igual, los envío al mundo a ellos, siendo ellos yo, permaneciendo yo en ellos. Y si tú permaneces en mí, tú estás en ellos. La obra de Dios es eterna y es para siempre, es perenne. La obra de Dios no ha terminado. La creación de Dios sigue vigente. Tenemos un Dios vivo, un Dios resucitado,
no es un Dios moral. Seguimos con el arresto de Jesús en el capítulo 18 de Juan. Llega Judas Iscariote acompañado de algunos policías, lleva todo un cuadro de gente y pregunta a Jesús, ¿a quién buscan? Y responden unos de ellos, a Jesús el Nazareno. Contesta una palabra que para los judíos y para toda esta gente era muy común. Yo soy, contesta Jesús. Y durante el evangelio lo dice 7 veces. Repite, dice en repetidas ocasiones, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el Cordero de Dios, yo soy la luz del mundo. ¿Y cómo no va a ser la luz del mundo si desde los capítulos pretéritos, por ahí del 3 y del 4, le devuelve la vista a los ciegos? Jesús muéstrale el camino al ciego. Estoy seguro que ese ciego, en el momento en que Jesús fue aprendido, en el momento en que Jesús fue recibido con honores y con gloria, este hombre que había sido ciego, vio la gloria de Jesús, pero también vio morir. Estoy seguro que escuchó, porque estamos hablando de 3 kilómetros de distancia, no estaba tan lejos. Este hombre al que le devolvió la vista a Jesús, Jesús le devolvió la vista para verlo triunfante, exaltado en la cruz, exaltado como el rey de la vida, como el rey que le dio muerte al pecado y muerte al engañador del mundo. Ese ciego le dio la luz Jesucristo para verlo morir, pero también para que escuchara y para que viera todo lo que Jesús había hecho después en su resurrección. Esa es la gloria que Dios le mostró, no nada más le devolvió la vista para ver, sino para verlo a él, para ver su gloria espléndida. En el arresto de Jesús está Pedro, y ya saben cómo es Pedro. Pedro es una persona muy humana. Pedro es una persona con sentimientos muy a flor de piel. Este hombre desenvaina la espada y le corta la oreja derecha. Perdón, le corta la oreja derecha a un soldado. El texto relata el nombre de Malco. Bueno, Jesús le indica que guarde. Jesús le dice, no lo dice aquí, lo dice en Marcos, guarda la espada porque acuérdate que el que a hierro mata, a hierro muere. Una vez que es aprendido Jesús, lo llevan a Anás y aquí vienen las negaciones de Pedro. Ese Pedro que le había dicho, Señor, yo te voy a seguir y si es necesario voy a dar la vida por ti. Y Jesús le dice, Pedro, guarda silencio. Antes de que cante un gallo, tú me habrás negado 3 veces. Aquí voy a hablar un poquito de un superlativo, que en el Antiguo Testamento sabemos que no existía el superlativo y todo mundo decía santo, santo, santo. O sea, Dios es 3 veces santo, es santísimo. 3 veces santo. Tenemos que Pedro niega a Jesucristo 3 veces. Pero en el último capítulo, en el capítulo 21, que algunas personas lo llaman como la misión de Pedro y que Jesús le dice y lo pone como cabeza de la iglesia, yo lo interpreto más bien como la confirmación de Pedro. Son 3 veces las que les dicen, oye, le dice primero una chica, una que estaba sirviendo ahí en el templo, le dice, ¿no eres tú discípulo de él? Y dice, no. Más adelante, como estaba haciendo frío, relata el texto, estaba haciendo mucho frío, él se acerca, está muy cerca del fuego, y está cerca ahí de los soldados, y lo reconocen los soldados.
¿qué tú no eres también uno de ellos? Y él dice, no, no soy yo. Y por último, uno de los soldados que era pariente de Malco, acuérdense Malco este que le había cortado la oreja previo allá en el huerto, le dice, yo a ti te conozco, yo te reconozco a ti. Tú eres discípulo de este. Y fíjense que Pedro responde 3 veces, no soy. Cuando Jesús dice 7 veces, yo soy. Hay un simbolismo ahí muy marcado. Al final en el Evangelio, en el capítulo 21, terminado ya de haber comido un poco de pan y algunos pescados, Jesús le pregunta, oye Pedro, ¿me amas más que estos? Y seguramente Pedro, comiendo un poco más, le dice, sí, Señor. Pasados unos minutos le vuelve a preguntar Jesús, Pedro, y le dice, apacienta mis corderos. Los corderos van a llevar el mismo camino del cordero divino, del cordero de Dios. Apacienta mis corderos. Bueno, después le preguntan por segunda, lo niega. Por tercera vez, que fue el pariente de Malco, le pregunta a Jesús, por tercera vez también, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece. Y Pedro contesta algo precioso, impresionante, algo que muchos cristianas y cristianos contestamos cuando estamos ante Jesús. Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que he dudado de ti, tú sabes que me dijiste allá en el mar, arrójate, ven, alcánzame, y tuve duda, dudé de ti, me empecé a hundir, mi fe fue flaca. Tú sabes, Señor, que te he negado 3 veces. Tú sabes, Señor, que soy violento. Tú sabes, Señor, que algún día me dijiste, oh piso, mu satán, apártate de mí, Satanás, ponte atrás de mí, no te pongas enfrente de mí. Señor, tú sabes lo que soy, pero también sabes que te amo. Esa es la actitud, Petrina, que muchas personas, cuando reconocemos al Señor, le decimos, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que soy creado de barro, tú sabes de mi debilidad, tú lo sabes todo, pero también sabes que te amo. Ok, Jesús ante Pilato. Seguimos con el texto. Aquí presentan a Jesús, le pregunta a Pilato y empieza un diálogo muy bonito, que si tú eres rey y que si mi reino es de este mundo, y le dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, hubieran venido a los míos y no hubiera sucedido esto, pero mi reino no es de este. ¿Por qué habla Jesús de que su reino no es lo que ellos pensaban? Porque el reino de Dios es un reino de amor y de perdón. No es un reino de leyes. No es un reino de señalamientos. Es un reino de amor y de inclusión. Es un reino de perdón. Y le dice Pilatos, ¿con que tú eres rey? Y le pregunta a Jesús, ¿eso me lo dices tú por tu cuenta o te lo han dicho a ti? ¿O ya lo has preguntado? Y le dice Pilatos, pues ni que fuera yo judío. Yo no soy judío. Que tú no sabes que yo tengo poder para absolverte, para hacer que esto no suceda. Y aquí entra una respuesta de Jesús haciendo ver el plan salvífico de Dios, como diciéndole, mira, no te creas tan importante. Esto que va a suceder no es porque tú quieras que suceda, es porque es la voluntad divina del plan salvífico, en la economía de la salvación en la humanidad. De Dios Padre para la humanidad, de Dios Creador para su creación. Bueno, lo condenan a muerte,
Pilato lo presenta a quienes lo habían llevado, le dicen, yo no encuentro culpa alguna en este hombre, y llévenselo, hagan ustedes con él lo que ustedes gusten, yo lo veo inocente, yo veo que él es una persona que habla de amor. ¿Por cuál de sus discursos o por cuál de sus obras lo vamos a juzgar? Por ninguna de sus obras es válido darle muerte. Y dicen ellos, no lo estamos matando por lo que dice, por lo que hizo, lo estamos matando porque se hace llamar Hijo de Dios. Esa palabra es muy importante, Hijo de Dios, porque después él dice, ok, en esta fiesta está acostumbrado que nosotros soltamos a alguien. Y el pueblo empieza a decir, Barrabás, suelta Barrabás. ¿Pero qué significa Barrabás? Abad, padre, Barrabás, Abad, hijo del padre. Eso significa Barrabás, hijo del padre. Entonces, ha sido entregado el hijo del hombre y han sido perdonados los hijos del padre, los otros hijos. Barrabás también era un hijo. Jesús también es hijo de Dios, el hijo del hombre. Y Barrabás es hijo del Padre. Eso significa hijo, abad, papito, padre. Es interesantísimo que en este sacrificio es, por así decirlo, relevado. Ok, no van los humanos, es Jesús el que paga el precio de todas y de todos nosotros. Él es el que paga la cuenta de la deuda. Él es el que salda nuestra deuda. Él es el que paga, en lugar de ser los hijos del Padre, es el Hijo del Hombre, el que es crucificado. No es Barrabás, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el que da la vida, porque es el que nos devuelve la alegría, es el que nos devuelve la salvación. Es Jesucristo el que es exaltado. Desde el momento en que es expuesto ahí en alto para que todo el mundo lo vea, ya estamos hablando de un rey, de alguien que está ahí expuesto, pero de un reinado de amor que culmina en la muerte, en un amor extremo que culmina hasta la muerte. Y ya llegó Jesús. Amén. Perdón. Ok. Llevan a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera. Está ahí y ponen un letrero. Manda a poner un letrero donde le ponen INRI. Nosotros hemos visto muchas veces la palabra INRI y es Jesus Nazarenus Rex Judaius, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Ya una vez que había sucedido esto, el pueblo todavía molesto. Le dice a Pilato, oye, no pongas eso, pon el que se dice ser rey de los judíos. Y aquí viene algo importante. La palabra escrita está. No hay nada escrito en la escritura del Evangelio que no se haya de cumplir. No hay nada, ninguna de las promesas del Antiguo Testamento quedaron sin cumplirse. Es esta escena que nos hace entender que lo escrito, como él contesta, lo escrito está. Así se queda. Discúlpame, ya se imprimió, ya se mandó a imprimir esto, no hay vuelta atrás. Jesús es el rey de los judíos. Jesús es el rey de la humanidad. Jesús es el rey del amor. ¿Ok? Pues como todo esto sucedió en sábado y al otro día había fiesta y pues no querían que estuviera ahí todo eso expuesto y demás, se llevan a Jesús a enterrar. Acuérdense
que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, eh, eh, acuérdense que las zorras tienen donde descansar la cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza y es obvio que tampoco tiene donde descansar. Otros evangelios marcan que no hay donde enterrar. Entonces, José de Arimatea era un discípulo. Era de esos discípulos callados. Era de esos discípulos que creían en Jesús, pero no era activo. En todos los relatos aparece con miedo a los judíos. Como que hago y no hago, como que voy y no voy, pero pues bueno, ahí discretamente, en sigilo, había cerca un terreno, ofrece un sepulcro nuevo. Nadie nunca antes había sido sepultado en él, y ahí dejan a nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, muy temprano, ya estamos en la resurrección, capítulo 20. Quedan solamente 2 capítulos para terminar el relato del libro de la gloria. El relato donde habla de que Jesús ha sido glorificado y de que su Padre le ha dado la gloria, de que todos hemos sido envueltos, hemos sido bautizados, mojados, inmersos en estas aguas bautismales de la Pascua del Señor. Son las mujeres, es una mujer, es María de Magdala, María Magdalena, la que va corriendo, va presurosa y se encuentra con que está retirada la piedra. No es una puerta sencilla, no es una cortina, es una puerta grandísima que se necesitarían muchas personas para poderla rodar. Eran aquellos sepulcros de una forma descendente, un poquito así, de tal forma que la piedra pudiera rodar, haciendo seguro para que nadie ultrajara o para que hacer entender el signo de que estaba adentro el difunto y que no podía salir, pues. Entonces, para modo de retirarla, no estaba esto plano y nada más por ser redonda la giro y ya. Esto estaba así en una forma inclinada, o sea, habría que empeñar mucha fuerza a modo de regresar esta piedra redonda. Bueno, esto ya había pasado y ella, al ver que está abierto, pensó que se habían robado el cuerpo del Señor. ¿En dónde está el Señor? Sale corriendo a avisarle a Pedro. No dice el nombre del discípulo, pero dice que estaba junto con él otro discípulo. El discípulo el discípulo que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Saben algo? El Evangelio de Juan ocupa mucho el hipérbato y ocupa mucho que ahorita te explico algo y al rato cuando vuelvo a hacer mención del nombre, te da como 3 o 4 referencias para no perder de vista de quién estamos hablando. Y también como para recalcar exactamente lo que Jesús había hecho con ellos. Cuando habla del ciego, siempre dice el ciego, el que había sido ciego, al que Jesús le había devuelto la vista, el que era el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza. No dice nombres precisamente, dice acciones, dice cosas que el lector, cuando va siguiendo la lectura del relato, se va acordando. El escritor juega con la mente y lo mantiene en todo momento atento al texto. Lo relaciona y entonces el lector se acuerda y dice, ok, no me dice que es Juan, pero yo sé quién, porque fue el que recostó su cabeza. Bueno, llegan, Pedro era un poco más grande, supongo, Juan de 19 habrá tenido 20, 21 por estos años y podía correr, llega antes y no entra, se queda afuera y es Pedro el que entra y después entra Jesús. Digo, Juan, perdón. Al no encontrarlo, al no verlo, sucede algo interesante.
No es de extrañarse. Sucede algo común. Los discípulos se van, pero dice el texto bíblico que vuelven a casa. Y lo que sigue tampoco es de extrañarse, y es algo muy común. Las mujeres permanecen en el sepulcro. Están ahí con Jesús. Entonces ella, desde afuera, marca el relato, estando afuera, chismoseando un poco, se asoma y lo ve vacío, pero ve dos ángeles. Uno sentado sobre donde estaba la cabeza de Jesús y el otro sentado donde estaban los pies. Y él un poco, y ella un poco consternada, preocupada, lamentándose. Le pregunta que qué ha pasado con su maestro. Y Jesús, pero ya de afuera, no estando adentro del sepulcro, estando afuera, pero ella no lo reconoció, seguro por tantísima luz que tenía. Le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús nos pregunta en todo momento, ¿a quién buscas? ¿Qué buscas? Lo mismo preguntó a los soldados cuando fue aprendido en el huerto. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazareno. Y él le contesta, ok, yo soy. Pero a estos déjenlos solos, a estos déjenlos ir. Esto para que se cumpliera que ninguno de los que el Padre le había encargado se había perdido. Ok, entonces ella creyendo que era el jardinero, le dice, Señor, si tú lo has visto o si te lo has llevado a algún lado, dime dónde está, yo quiero ir a buscar. Qué precioso. Entonces Jesús le habla y ella lo reconoce, le dice Raboní, le dice Rabí, maestro. Y Jesús le revela a ella que él va a subir al Padre. Es ella, son las mujeres, es la mujer la que va y evangeliza y predica a los discípulos. Es la mujer, María Magdalena fue a anunciar a los discípulos. Entonces Jesús, ya después, se les aparece, ya estamos a finales del capítulo 21, se les aparece a los discípulos y empieza aquí otro relato muy importante. Casi terminamos, casi se acaba el tiempo, no me voy a extender mucho. Empieza el relato donde algunos tienen dudas, no sabían qué cosa era, no se atrevían a preguntarle, y les dice, llegan esto, para esto no estaba Tomás, en el relato no estaba Tomás, les dicen, oye, ha venido nuestro Señor, ha venido el Señor Jesús, y dice él, yo no voy a creer, yo no tengo fe, yo necesito tocarlo, necesito palparlo, yo necesito ver signos, y son los signos, el signo tiene algo muy importante, el significado, y en realidad cuando tú ves el signo, no te queda otra cosa más que creer. Los signos son para creer. Cuando uno va en la carretera y ves un signo de un tanque con una manguerita, sabes que más adelante hay una gasolinera. Si tú ves un tenedor y una cuchara, un signo en la carretera, tú sabes que más adelante hay un restaurante. Los signos te hacen creer. Los signos te mueven, te conllevan a algo. Entonces Jesús a los 8 días se les vuelve a presentar. Le dice, Tomás, ven para acá. Mira, aquí están las llagas. Mete tu dedo en mi costado. Tócame. Soy yo, el Jesús, Dios, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre. Que está la divinidad aún y está la humanidad. Tengo cuerpo. Después tiene hambre. Después les pide de comer. Una vez que se les aparece ya en el último capítulo 21, en el lago Tiberíades, él estaba un poquito lejos, como unos 10 metros, y no habían pescado nada. Eso a ellos les recordó cuando Jesús los pescó a ellos y a Pedro y a Juan, los hizo pescador de hombres. No habían pescado nada toda la noche y les dice Jesús en aquel relato de Lucas, arrojen
las redes hacia acá y eran tantas que tuvieron que llamar a los otros de la otra barca porque casi se rompen las. Ok, sucede algo parecidísimo. Ya les decía que el Evangelio de Juan te platica una cosa ahorita y al rato te la vuelve a platicar de otra forma. Está escrito en una forma como de espiral. Está escrito en una forma que te lo digo ahorita y al rato te lo vuelvo a repetir para que te quede claro, para que te quede perfectamente entendido. Es el discípulo Juan que lo reconoce. Por estas palabras el discípulo Juan le dice a Pedro, es el Señor resucitado. Les pide de comer, él tiene hambre, y entonces después de que han terminado de esta comida, que tenían apenas, era Juan, acuérdense que Juan lo presentan en los primeros capítulos como, pues Señor, aquí solamente hay un muchacho y no tiene más que 5 panes y 2 panes y 5 peces. Entonces, pescador Juan reconoce a Jesús y les dice a los otros, es el Señor. Después de todo esto, viene el relato que ya habíamos platicado, de que son 3 veces las que Jesús ha negado a Jesús, en las que Pedro, ha negado a Jesús diciendo, no soy yo. Son 3 veces las que Jesús, ya en el capítulo 21, último, que es un apéndice, es algo adherido al texto, es algo que le aporta, que lo enriquece mucho. Y es esta parte donde el Señor al final confirma la fe de Pedro. 3 veces lo negó y 3 veces Jesús lo confirma. Por último, si quisiéramos escribir una por una de todas las obras, de todo lo que hizo Jesús, dice la escuela juánica, en el último se revela la escuela juánica, no cabrían los libros en el mundo escritos de todo lo que Jesús hizo. Dice en el capítulo 21, versículo 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Escuchemos bien cómo dice la escuela juánica. Y nos consta que su testimonio es verdad. Aquí tenemos la explicación posiblemente de varios autores. Está Juan y también está la escuela juánica. Voy a terminar esto. Este fue un tema muy, muy padre, muy ad hoc. Yo agradezco mucho la oportunidad de haber explicado el Evangelio de la Gloria en medio y en el marco de la estación de la Cuaresma, porque es una introducción amplia para tener este encuentro en la Pascua del Señor. Quiero cerrar esto con una frase. Quiero decirles que muchas veces nosotros y nosotras nos preguntamos, ¿quién es el discípulo amado? Que no sabemos el nombre. Hermanas, hermanos, yo sí tengo la respuesta y la respuesta la vamos a tener todos de ahora en adelante. El discípulo amado eres tú. La discípula amada eres tú. Este evangelio fue escrito para los amados, los que somos amados por Dios. Los que somos amados por Dios, sentimos esa necesaria respuesta de compartir ese amor con las y los demás. El evangelio de Juan tiene ese relato, hacerte saber y entender durante todos los 21 capítulos. Bueno, ¿quién es el discípulo amado? El discípulo amado, hermanos, somos nosotros. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Gracias también por darme la oportunidad de exponer este tema. Gracias, Brian. Y no sé si tengan algún comentario, alguna. Adelante, diácono Héctor. Yo estoy aplaudiendo, hermano, pero te felicito. Está genial tu exposición y gracias por compartirnos. Y no me había tocado escucharte
de una forma más profunda y me da mucho gusto poderte escuchar. Estaba aplaudiendo porque me gustó bastante, pero gracias por cederme la palabra. Gracias. ¿Alguien más que desea tal vez am, que tenga alguna pregunta o comentario? Diácono Alan, ¿por qué se da el nombre de Evangelio o Libro de la Gloria? ¿Por qué Libro de la Gloria? El libro de la gloria, lo que yo leía, es precisamente la voluntad del Padre de glorificar a su Hijo y entendernos nosotros que Jesús vino a la tierra para dar gloria a su Padre en completa obediencia, llamándonos a nosotros a vivir esa gloria, a hacer de este mundo y hacer de nuestra misión como cristianas y como cristianos, infundir la gloria de Dios. El Evangelio de la Gloria nos tiene que hacer cristianos renovados. Si fuera posible entender, ok, sin que sonara a una espiritualidad soberbia, glorificarnos en el Señor. Nosotros bien. estamos llamados a vivir en su gloria allá con Él, en la morada donde Él nos ha preparado una habitación. Muy bien, gracias, diácono. Gracias, diácono Alan. Primero, Padre José Proceso y después la reverenda Chavoya. Padre José Proceso. Padre José Proceso. Sí, sí, bueno, Sí, si me bueno, escuchan, padre. sí. Sí, sí, escuchamos. Ok, sí, yo escuchando a Alan, sí, lo felicito también, le aplaudo, como decía Héctor. Felicidades, padre Alan. Este, sí, también yo me quedaba con la pregunta, pero ya se la hizo usted. Bueno, eso es en parte, una parte de, porque sí menciona mucho esa palabrita. Yo glorifico al Padre, estos también van a glorificar al Padre, etcétera, etcétera. Dije, bueno, será porque se menciona mucho la palabra, pero está la otra dimensión que muy clara de cómo esta Pascua, este paso del sacrificio, de la muerte y la resurrección, abrió esta dimensión, esta gloria otorgada para la humanidad. Bueno, y mi comentario va en el sentido de que ojalá y le pusiéramos un poquito, le quitáramos un poquito de énfasis a lo del Padre, el Padre, porque pues es una cultura totalmente patriarcal, ¿no? Y ya sabemos que siglos y siglos hemos arrastrado ese asunto, que que pareciera que Dios solamente es Padre. Entonces sí, yo entiendo el contexto de nuestra iglesia, de esta iglesia, que, que trata de darle énfasis también a lo femenino, a la figura materna, etcétera. Entonces sí, pues poderlo decir en cuanto salga la palabra padre, también recordarlo para equilibrar el asunto patriarcal. A mí me gustaría ese asunto. Bueno, y por último, Muy bien. yo creo que sí, por la experiencia de acá, de la romana, sí tendrían mucho cuidado con eso de que están en el mundo, pero no son del mundo, porque se presta a privilegios y se presta como que a lo sagrado, aquel que está allá hasta más alto que nosotros allá en el estrado, y es porque fue elegido, y como terminaba ahorita Alan, es el discípulo amado también, y pareciera que eso hace que sea como el sagrado, el santo, el elegido y el que está en el mundo, pero no es del mundo. Y entonces agarrar eso como pretexto para decir, pues yo soy elegido, ¿verdad? Yo soy escogido y sacado del mundo, pero no soy,
Entonces, sí me gustaría quitarle énfasis a eso porque la realidad del mundo en que vivimos y estamos caminando, este, es, es lo que ya vimos en los evangelios sinópticos. Es un contexto en el que ellos también escriben, es de un Jesús histórico y yo soy también llamado a ser discípulo amado, pero muy inserto en este contexto histórico que me hace reclamar los valores del reino. Bueno, Exactamente. y termino con esto de que se me fue la idea. Era una última idea ya. Sí somos discípulos amados, pero ojo, se hace un camino de experiencia que se fragúa entre negación y afirmación, entre asumir estos valores del reino y asumir la presencia de Cristo vivo. Yo le decía a mi compañero Mario, ahorita que fue con los adultos mayores, decía, ¿qué percibes, Mario? O sea, ¿qué captas? Porque sin duda en ese contacto con estos marginados, olvidados, excluidos, es que vas a descubrir al Cristo resucitado. La misma experiencia de los discípulos esos de Tomás y que tenían que descubrir la misma comunidad de los discípulos que caminaba como aquellos que van glorificando, que van anunciando el reino. Gracias, Gracias, hermano. Padre. Gracias, Padre José Proces. Reverenda Chaboya, por favor. Y Hola, un poquito breve, por favor. Gracias. sí, nada más recordar que el Evangelio de Juan es un evangelio lleno de símbolos y lo que vimos ahorita fue desde la teología. Porque sí, dentro del Evangelio de Juan, si se empieza a analizar, hay muchas imprecisiones históricas. Pero lo que trata de hacer Juan, o el que escribe como Juan, o cualquiera de los evangelistas, es un relato catequético. Nos pongo un ejemplo. El gallo, como tal, no es el animalito que canta Kikiriki, pues es el Galicinum romano. Era una señal horaria que emitían con una especie de clarines al final de la tercera vigilia, porque había varias vigilias, y esa tercera vigilia era de medianoche a las 3 de la mañana. Estos soldados estaban apostados pues en la escalinata de la Torre Antonia. Entonces digo, si en verdad empezamos así como a analizar, ahora sí, con el método histórico crítico, pues sí, o sea, esto que se presentó es tal cual teología, pero sí, habría que verlo desde otros puntos de vista que enriquecerían pues la explicación teológica. Hay Muy varias cosas, bien. pero bueno, hasta ahí me quedo. Gracias, Reverenda Chaboya. Hermano ministro laico Brian. Hola, pues muchas gracias, señor obispo, por la palabra. Ahí déjenme acomodo. Alan, muchas gracias por compartirnos el tema. Solamente quiero aclarar un punto que justamente me gustó la participación de Alan porque nos ayuda a no solamente el escuchar, sino también a nosotros ponernos a investigar. Yo entiendo que los nervios a lo mejor nos pueden hacer que caigamos en algunos clichés, pero creo que no va con la intención de tomarlo de esta manera. En unas clases o en un cierto lugar a donde voy yo, los recién llegados compartimos temas y los que ya tienen más tiempo nos dan su retroalimentación de qué podemos mejorar, de qué nos faltó, de a lo mejor hubiéramos visto de esta otra manera. Entonces yo creo que cada vez que participemos de este tipo de actividades, de compartir un tema con la comunidad, con la iglesia, nos ayuda a ir perfeccionando y poco a poco ir venciendo los nervios. Entonces no creo que a lo mejor si hubo alguna anotación que a mí me pareció fantástico lo de Alan, si se le pasó algo o se nos pasó algo, porque el próximo jueves me toca a mí, yo creo que va a ser sin esa intención. Yo creo que más bien es el mismo nerviosismo y pues
teniendo gente que le sabe bastante al tema, pues sí impone un poquito. Y pues otro punto, pues también es que la Biblia, como lo ha dicho el obispo, pues es un libro teológico, no es un libro histórico. Entonces, por eso yo creo que fue el punto como lo abordó Alan. Entonces, muchas gracias, Alan, y bendiciones. Muy bien, gracias, ministro laico Brian. Bueno, de mi parte para Alan, gracias, muchas gracias, Alan. Diácono Alan, muy bien hecho y doy las gracias porque también el tiempo es muy poco. El tiempo es muy poco. Lógicamente que habría otros puntos y todo más y otras perspectivas, pero el tiempo también es limitado y hay que decir eso. Y lo que ha hecho Alan, muy bien hecho y digo, y te doy las gracias, Alan. No, y gracias por tu esfuerzo, trabajo y también por estar aquí presentando eso a todos nosotros y nosotros. Muchas gracias. Para el próximo jueves tendremos el ministro laico Brian con el epílogo del Evangelio de Juan y también yo que quiero dar una conclusión, unos 15 minutos no más, también de todo el Evangelio para que terminemos esta parte o este curso sobre el Evangelio de Juan. Y ahora pido a la madre, discúlpeme, a la reverente Chaboya que nos brinde una pequeña oración de conclusión. Bueno, con la certeza de que cuando 2 o 3 nos reunimos en el nombre del Señor, aquí se encuentra con nosotros y con nosotras, vamos a dar gracias por este día de podernos volver a reunir, por el esfuerzo de Alan en su exposición y que el Espíritu nos siga guiando en el servicio hacia las personas más vulnerables, así como fue Jesús en vida que lo practicó. Demos gracias al Señor. Amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Un abrazo fuerte para cada uno y cada una. Una santa cuaresma también, porque ayer empezamos ya el tiempo litúrgico de la cuaresma. Que realmente sea un tiempo de oración, penitencia, ayuno, de interioridad, introspección, para que realmente podamos todos y todas seguir a Jesús con más autenticidad y más cerca. Y haciendo eso también servir a los hermanos y a las hermanas con más amor, entusiasmo, compasión, solidaridad para cada uno, cada una, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fuerte y estamos hablando y nos veremos más una vez el próximo jueves, quiere Dios. Gracias a todos y una feliz noche. Y gracias más una vez, Diácono Alan. Diácono Alan, gracias más una vez. Muchas gracias. Gracias, su Buenas beatitud. Gracias, su beatitud. Gracias. Sí. Buenas noches. Le va a salir como un mensajito. No sé si me escucha. Buenas noches, ¿me escucha? Ok. Fer. Sí, aquí estoy. Ok. En donde dice record, no sé si Sí. usted tiene ahí. Sí, recording, está diciendo recording. Ajá. ¿Es parar la grabación? Ok, ¿qué hago yo? Lo dejo. No, tiene que parar la grabación